Imagina por un momento que estás caminando en medio de una tormenta. Las gotas de lluvia golpean tu rostro con fuerza, el viento sopla de manera implacable y la oscuridad te rodea, casi impidiéndote ver lo que está por delante. Este escenario parece aterrador, ¿verdad? Es fácil sentirse perdido y sin esperanza cuando estamos atrapados en medio de un desafío. Pero ¿qué pasaría si te dijera que dentro de esa tormenta hay una oportunidad esperando ser descubierta? Algo que, si logras cambiar tu perspectiva, podría ser la clave para transformar tu vida de una manera que nunca imaginaste. Este es el poder de transformar los obstáculos en oportunidades. Cuando nos enfrentamos a dificultades, nuestra primera reacción, generalmente, es el miedo o la frustración. A veces, nos detenemos, mirando el obstáculo como algo insuperable, como una pared enorme frente a nosotros. Pero la verdadera pregunta es, ¿y si esa pared no fuera el final de nuestro camino, sino simplemente una puerta hacia algo más grande? En la Biblia, muchos personajes pasaron por momentos de adversidad que a primera vista parecían obstáculos insuperables. Tomemos, por ejemplo, a Moisés. Cuando fue llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, Moisés se encontró con una serie de desafíos abrumadores. Primero, su gente no le creyó. Después, enfrentó al faraón, que se negó a dejar ir a los israelitas. Y como si fuera poco, tuvo que enfrentarse al Mar Rojo, una barrera física que parecía imposible de superar. Sin embargo, Dios abrió ese mar, mostrando a Moisés y a todo su pueblo que los obstáculos no son más que oportunidades disfrazadas. Cada desafío era, en realidad, una preparación para algo mucho mayor. Era en la liberación de un pueblo entero. Reflexiona por un momento, ¿cuántas veces te has sentido como Moisés frente a un obstáculo tan grande que parece imposible de superar? Tal vez, como él, sientes que no tienes las herramientas o la preparación para afrontar lo que la vida te presenta. Pero lo que Moisés nos enseña es que, a través de la fe y la confianza en Dios, podemos encontrar la manera de avanzar, incluso cuando todo parece perdido. En nuestra vida cotidiana, todos enfrentamos dificultades, ya sea en el ámbito laboral, familiar o personal. El estrés del día a día, las expectativas que otros tienen de nosotros, o incluso nuestros propios miedos, pueden convertirse en enormes barreras emocionales que nos impiden avanzar. Pero es importante recordar que las adversidades, lejos de ser obstáculos definitivos, son oportunidades para descubrir nuevas habilidades, fortalezas y aprendizajes que, a largo plazo, nos impulsarán hacia la próxima fase de nuestra vida. Un ejemplo más cercano podría ser el de un joven que se enfrenta al fracaso en su primer emprendimiento. Imagina que has invertido tiempo, dinero y esfuerzo en una idea que finalmente no da los frutos que esperabas. ¿Qué haces cuando te enfrentas a esta clase de desafío? Puedes elegir rendirte, pensar que todo está perdido, o puedes usar esa experiencia como una lección valiosa que te ayudará a construir algo aún más grande y exitoso en el futuro, como el caso de Steve Jobs, quien fue despedido de Apple, la empresa que él mismo fundó. A pesar de ese enorme obstáculo, Jobs transformó su frustración en motivación y regresó a la empresa para llevarla a ser la gigante que conocemos hoy. Este tipo de historia es más común de lo que pensamos. Cada fracaso, cada obstáculo, puede ser la base para algo mucho mejor. Es un recordatorio de que no estamos definidos por nuestros fracasos, sino por nuestra capacidad de aprender de ellos y adaptarnos. Ahora bien, ¿cómo puedes empezar a ver estos obstáculos como oportunidades? Todo comienza con una actitud mental. El famoso escritor y motivador Zig Ziglar decía: las dificultades de hoy son las semillas del éxito de mañana. Esta es la clave en cambiar nuestra forma de pensar. En lugar de ver las dificultades como algo que nos detiene, debemos empezar a verlas como peldaños que nos empujan hacia el siguiente nivel de nuestra vida. ¿Qué tal si, en lugar de pensar que estás atrapado en una tormenta, comienzas a ver el desafío como una oportunidad para aprender a navegar mejor? La tormenta puede enseñarte a ser más fuerte, a adaptarte más rápido, a mantener la calma en medio de la incertidumbre. En lugar de dejarte abrumar por lo que está fuera de tu control, puedes concentrarte en lo que sí puedes controlar: tus pensamientos, tus emociones y, sobre todo, tus acciones. A lo largo de la historia, hemos visto a muchas personas que han logrado transformar grandes dificultades en victorias. Pero esto no sucede por arte de magia. Requiere esfuerzo, resiliencia y, sobre todo, una profunda confianza en que todo tiene un propósito. Te invito a pensar en algún obstáculo en tu vida que hasta ahora
hayas visto como un obstáculo insuperable? ¿Qué tal si, a partir de ahora, eliges verlo como una oportunidad para crecer, para mejorar y para confiar más profundamente en el plan que Dios tiene para ti? En este video, exploraremos cómo, en el contexto de 2025, puedes empezar a transformar esos obstáculos en oportunidades. Pero antes de seguir, quiero saber tu opinión. ¿Qué obstáculos estás enfrentando actualmente? ¿Y cómo crees que podrías verlos desde una nueva perspectiva? Deja tu respuesta en los comentarios. Queremos saber tu historia y cómo podemos apoyarte en este viaje de transformación. Ahora que hemos reflexionado sobre la tormenta y los desafíos que enfrentamos, es crucial comprender cómo, desde una perspectiva cristiana, los obstáculos pueden convertirse en oportunidades para algo mucho más grande. La fe, esa fuerza que nos conecta con lo divino, es la clave para cambiar nuestra visión de las dificultades. La forma en que miramos los obstáculos a menudo depende de cómo entendemos nuestra relación con Dios y de la confianza que tenemos en su plan para nosotros. Cuando adoptamos la mentalidad de que todo tiene un propósito divino, los obstáculos dejan de ser piedras en el camino para convertirse en herramientas para nuestra formación espiritual. En la Biblia, encontramos muchos ejemplos de cómo los obstáculos no son más que oportunidades para crecer y fortalecer nuestra fe. Uno de los pasajes más poderosos que nos habla de esto se encuentra en Romanos 5 en 3-4, donde Pablo escribe: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Esta es una invitación directa a ver las dificultades como un medio para desarrollar virtudes fundamentales en nuestra vida cristiana. Paciencia, esperanza y fe inquebrantable. Podemos pensar en la vida de personajes como Job. Si alguien hubiera tenido razones para rendirse ante la adversidad, ese alguien sería Job. Perdió su riqueza, su salud, sus hijos y su reputación. A simple vista, parecía estar completamente derrotado, pero a lo largo de su sufrimiento, Job nunca perdió la fe. En lugar de maldecir el día de su nacimiento o lamentarse por lo que había perdido, él confió en que Dios tenía un propósito para todo lo que sucedía. Al final de su prueba, Job fue restaurado, y lo que había perdido, lo recibió de nuevo, multiplicado. El Señor dio, y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Job 1:21. Dijo Job en su momento de mayor dolor. Esta historia nos enseña una lección invaluable. La adversidad puede ser la antesala de bendiciones aún mayores. Imagina que, como Job, en tus momentos más difíciles, en lugar de centrarte en el dolor o en la pérdida, decidas ver el panorama completo y confiar en que, a través de esa prueba, Dios te está preparando para algo mejor. ¿Te has detenido alguna vez a pensar que quizás la dificultad que estás atravesando es, en realidad, el terreno fértil para una gran bendición que aún no ves? Esta idea, aunque difícil de aceptar en medio del sufrimiento, es fundamental para poder transformar los obstáculos en oportunidades. Pensemos también en el apóstol Pablo, quien pasó gran parte de su vida en prisión, enfrentando persecuciones, azotes y humillaciones. En Filipenses 1:12-14, Pablo escribe: quiero que sepáis, hermanos, que lo que me ha acontecido ha redundado más bien para el progreso del Evangelio, de manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo no veía sus encarcelamientos como derrotas, sino como una oportunidad para expandir el mensaje de Cristo, incluso dentro de las cadenas. Cada obstáculo, cada barrera que se le presentaba, se convertía en una oportunidad para predicar, para enseñar, para transformar vidas. Este tipo de fe, que ve más allá de las circunstancias inmediatas, nos invita a cuestionar ¿cómo estamos mirando los obstáculos en nuestras propias vidas? ¿Estamos buscando maneras de usarlos como trampolines hacia algo más grande, como hizo Pablo? ¿O los vemos como barreras definitivas? La actitud con la que abordamos los desafíos marca la diferencia en cómo nos afectan y en lo que podemos aprender de ellos. Cuando consideramos la vida cristiana, vemos que los obstáculos no son meramente pruebas de resistencia, sino oportunidades divinas para ver la mano de Dios obrando en nosotros. A veces, las dificultades no vienen solo para ser superadas, sino para ser transformadas. Es en medio de la lucha donde nuestra fe puede crecer, donde nuestra dependencia de Dios se profundiza y donde nuestra esperanza en su provisión se fortalece. Quiero invitarte a reflexionar profundamente cómo ha trabajado Dios en tu vida a través de los momentos difíciles. Hay situaciones en las que, al mirar atrás, puedes ver como un desafío
te llevó a un crecimiento espiritual inesperado. A veces, la forma más profunda de aprender no es cuando todo va bien, sino cuando todo parece estar en ruinas y Dios nos enseña a reconstruirnos. El propósito de esta reflexión es hacerte ver que, en lugar de huir de los obstáculos o rendirte cuando las cosas se ponen difíciles, podemos aprender a verlos como oportunidades para conectar más profundamente con Dios, para entender su voluntad y para experimentar una renovación espiritual. Quiero saber tu opinión. ¿Hay algún momento en tu vida en el que hayas sentido que un obstáculo te llevó a una relación más profunda con Dios? Comparte tu historia en los comentarios y juntos exploraremos cómo esos momentos de dificultad pueden ser convertidos en oportunidades de transformación. Ahora que hemos hablado sobre cómo los obstáculos pueden ser oportunidades cuando se ven a través de una perspectiva cristiana, es fundamental entender cómo la mentalidad juega un papel crucial en este proceso. La mente humana es poderosa y la forma en que pensamos sobre los desafíos puede determinar si los superamos o si nos quedamos estancados en ellos. Cambiar nuestra mentalidad no solo es importante, es esencial para poder transformar las dificultades en oportunidades. La mentalidad con la que enfrentamos los obstáculos puede hacer toda la diferencia entre el éxito y la derrota. Como cristianos, sabemos que debemos renovar nuestra mente constantemente, alineándola con los pensamientos de Dios. En Romanos 2:2, la Escritura nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de nuestra mente no es solo un proceso intelectual, sino espiritual. Se trata de tomar la decisión consciente de ver el mundo y nuestras dificultades desde una perspectiva divina. Una de las primeras cosas que debemos entender es que nuestra mentalidad es moldeada por nuestras creencias y percepciones. A menudo, vemos los obstáculos como barreras insuperables simplemente porque nos han enseñado a temerles, a creer que no podemos con ellos. Sin embargo, Dios nos invita a ver las dificultades como oportunidades para fortalecernos, para desarrollar habilidades y para crecer espiritualmente. La historia de David y Goliat es un excelente ejemplo de cómo una mentalidad diferente puede transformar lo imposible en algo alcanzable. Cuando David, un joven pastor, se enfrentó al gigante Goliat, los demás israelitas temblaban de miedo ante su tamaño y fuerza. Pero David, armado solo con una honda y su fe en Dios, vio a Goliat no como un obstáculo gigante, sino como una oportunidad para mostrar el poder de Dios. David no solo derrotó al gigante, sino que su victoria cambió el curso de la historia de Israel. La clave aquí no fue solo la habilidad de David, sino su mentalidad. Él entendió que, con Dios de su lado, ningún obstáculo era demasiado grande para superarlo. Esta mentalidad transformadora es algo que todos podemos aprender a aplicar en nuestras vidas. Los obstáculos que enfrentamos en nuestra vida diaria pueden parecer tan grandes como un gigante, pero si los vemos con los ojos de la fe, nos daremos cuenta de que no son más que oportunidades disfrazadas. Al cambiar nuestra mentalidad, comenzamos a ver el potencial en cada desafío, en lugar de temerle o dudar de nuestras habilidades. Pero cambiar nuestra mentalidad no siempre es fácil. La mentalidad negativa está profundamente arraigada en la forma en que fuimos educados, en las experiencias que hemos vivido y en la forma en que el mundo nos ha enseñado a ver las dificultades. El mundo a menudo nos dice que los problemas son barreras insuperables, que no somos lo suficientemente fuertes o capaces para superarlo. Sin embargo, cuando renovamos nuestra mente, vemos el mundo desde una perspectiva diferente, una perspectiva llena de esperanza y de posibilidad. Una excelente manera de comenzar a cambiar nuestra mentalidad es cuestionar nuestras creencias limitantes. ¿Qué te impide avanzar? ¿Es el miedo al fracaso? ¿Es la duda sobre tus habilidades? ¿O tal vez es el pensamiento de que los problemas que enfrentas son demasiado grandes para solucionarlos? Si eres honesto contigo mismo, es posible que te des cuenta de que muchos de estos miedos y dudas son infundados. Dios nos ha dado las herramientas necesarias para enfrentar cualquier situación, y si confiamos en Él, veremos que los obstáculos son solo oportunidades para demostrar nuestra fe. Un ejercicio práctico que puede ayudarte a cambiar tu mentalidad es el siguiente. Cada vez que te enfrentes a un obstáculo, en lugar de pensar, esto es demasiado difícil, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué habilidad puedo desarrollar aquí que me ayudará a ser mejor? ¿Cómo puede esto fortalecer mi fe? Cuando adoptamos esta mentalidad de crecimiento, comenzamos a ver las dificultades como oportunidades para aprender, mejorar
y acercarnos más a Dios. Es importante también rodearnos de personas que compartan esta mentalidad positiva. La Biblia nos enseña que el hierro se afila con hierro, y un hombre afila a otro. Proverbios 2, las 7 y 17. Estar en comunidad con personas que tienen una mentalidad de fe y esperanza nos anima a seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles. Si nos rodeamos de aquellos que nos animan a ver los obstáculos como oportunidades, será más fácil mantener una mentalidad positiva y centrada en Cristo. Además de rodearnos de personas positivas, es esencial que también dediquemos tiempo a la oración y la meditación en la palabra de Dios. La oración nos permite conectarnos con el Creador y pedirle la sabiduría y el entendimiento necesarios para ver más allá de nuestros problemas. En momentos de dificultad, podemos orar para que Dios transforme nuestros corazones y nos ayude a ver las oportunidades que Él ha preparado para nosotros. Ahora bien, después de haber reflexionado sobre cómo cambiar nuestra mentalidad, quiero que te hagas una pregunta importante. ¿Qué obstáculos en tu vida has estado viendo como barreras insuperables? ¿Cómo podrías cambiar tu perspectiva para verlos como oportunidades de crecimiento? Piénsalo por un momento. Puede ser que este ejercicio de reflexión te permita descubrir nuevas formas de abordar esos desafíos. Déjame saber en los comentarios qué obstáculos has identificado en tu vida y cómo planeas cambiarlos en oportunidades para tu crecimiento personal y espiritual. Me encantaría leer tus respuestas y seguir conversando sobre cómo podemos transformar nuestras mentalidades para afrontar los retos de manera diferente. Llegamos a un punto crucial en este viaje de transformación en la fe. Si hemos hablado de la importancia de cambiar nuestra mentalidad para ver los obstáculos como oportunidades, ahora es el momento de entender cómo la fe, esa fuerza interna que nos conecta con lo divino, puede ser la herramienta definitiva para superar las dificultades. La fe no solo nos da la fortaleza para enfrentar los desafíos, sino que también nos proporciona una perspectiva más amplia, un entendimiento de que, en última instancia, no estamos solos en nuestras luchas. La fe cristiana no es simplemente una creencia pasiva, sino una convicción activa que se vive a través de la acción, la confianza y la perseverancia. Jesús mismo dijo: «Ansí tenéis fe, como un grano de mostaza, podréis decirle a este monte: muévete de aquí a allá, y se moverá. Nada os será imposible». Mateo 16:20. Este versículo no solo habla de la capacidad de mover montañas, sino también de la profunda verdad de que la fe, aunque pequeña, tiene un poder ilimitado. En cada obstáculo que enfrentamos, la fe tiene el poder de abrir caminos, incluso cuando todo parece cerrado a nuestro alrededor. La fe es lo que nos permite ver más allá de lo visible, más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir. La fe en Dios nos recuerda que no estamos luchando en solitario, sino que Él camina con nosotros, guiándonos a través de las dificultades. Cuando confiamos en su plan para nuestra vida, comenzamos a entender que los obstáculos que encontramos no son simplemente barreras que nos impiden avanzar, sino oportunidades para ver la mano de Dios obrando de una manera que jamás habríamos imaginado. Al poner nuestra fe en Él, dejamos de depender de nuestras propias fuerzas y nos rendimos a la fuerza divina que puede hacer lo imposible posible. El apóstol Pablo nos da un ejemplo impresionante de cómo la fe puede transformar las dificultades en oportunidades. En 2 Corintios 12:9-10, Pablo nos comparte cómo enfrentó un aguijón en la carne, un sufrimiento constante que le fue dado por Dios. En lugar de quejarse o rendirse, Pablo dice: pero Él me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por lo cual, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en los oprobios, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este pasaje nos muestra una profunda verdad. En la fe no se trata de eliminar las dificultades, sino de permitir que el poder de Dios se manifieste a través de ella. En nuestras debilidades y dificultades, Dios se hace fuerte. Lo que parece ser un obstáculo insuperable es, en realidad, el espacio donde la gracia y el poder de Dios pueden brillar de manera más clara. La fe nos permite ver las adversidades no como castigos, sino como oportunidades para experimentar la fuerza de Dios en nuestra vida. Imagina que estás enfrentando una situación difícil en tu vida, una enfermedad, una crisis financiera, o incluso una lucha interna con el miedo o la ansiedad.
Cuando miramos esta situación desde una perspectiva de fe, podemos encontrar consuelo en saber que Dios tiene el control, incluso cuando las circunstancias parecen fuera de nuestro alcance. La fe nos da la confianza de que no estamos solos, y que si confiamos en su voluntad, saldremos de esta situación más fuertes y más sabios. Es importante recordar que la fe no significa que todo será fácil, o que los problemas desaparecerán de inmediato. Jesús nunca prometió que la vida sería sin problemas, pero sí nos dio la promesa de que nunca nos dejaría solos en nuestras luchas. Él dijo en Juan, las 4:33 de la tarde, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». La fe es lo que nos da la paz de saber que, aunque el mundo esté lleno de dificultades, tenemos un Salvador que ha vencido todas esas dificultades en nuestro favor. La fe también nos enseña a ser perseverantes. En Hebreos 12:1-2, nos anima a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe no es solo una creencia, sino una fuerza activa que nos impulsa a seguir adelante, a pesar de los obstáculos. Cuando nos enfrentamos a dificultades, debemos fijar nuestra mirada en Jesús, quien es el modelo perfecto de fe. Él nunca dejó de confiar en el plan de Dios, incluso en los momentos más oscuros, como en el jardín de Getsemaní, cuando dijo, «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas las 10:42 de la noche. Esta es la esencia de la fe, en confiar en que, incluso cuando no entendemos el porqué de nuestras pruebas, sabemos que Dios tiene un propósito en todo lo que nos sucede. Él tiene el poder de transformar cualquier dificultad en una oportunidad para acercarnos más a Él, para fortalecer nuestra fe y para ver su poder de una manera que nunca habríamos experimentado de otra manera. Quiero que reflexiones por un momento sobre tu propia vida. ¿Hay alguna situación difícil que estás enfrentando ahora mismo? ¿Cómo puedes aplicar la fe para verla como una oportunidad de experimentar el poder de Dios en tu vida? La fe no siempre elimina los obstáculos, pero nos da la fuerza para enfrentarlos y superarlos. Déjame saber en los comentarios cómo la fe ha jugado un papel en tu vida al superar obstáculos. ¿Cómo te ha ayudado a ver las dificultades como oportunidades para crecer espiritualmente? Me encantaría leer tus pensamientos y experiencias. Ahora que hemos hablado sobre cómo cambiar nuestra mentalidad y cómo la fe juega un papel esencial en superar obstáculos, es momento de dar un paso más allá y llevar estos principios a la práctica. Ya hemos establecido que los obstáculos son oportunidades disfrazadas, que la fe y una mentalidad renovada son fundamentales para enfrentarlos. Pero, ¿cómo aplicamos todo esto en la vida diaria? ¿Cómo transformamos realmente nuestras vidas en 2025 usando estos principios cristianos? La respuesta está en la acción. La fe y la mentalidad positiva no sirven de mucho si no las ponemos en práctica en nuestra vida diaria. La Biblia es clara en cuanto a la importancia de la acción en nuestra vida cristiana. En Santiago las 2:17 se nos recuerda que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto significa que, aunque tengamos una fe profunda y una mentalidad renovada, debemos actuar en consecuencia. La fe verdadera no solo se cree en el corazón, sino que también se refleja en nuestras decisiones, en nuestras palabras y en nuestras acciones. Para que 2025 sea un año de transformación, debemos comenzar a aplicar estos principios de manera práctica. Aquí hay algunos pasos clave para empezar a ver los cambios que deseas en tu vida. Renueva tu mente diariamente. La renovación de la mente no es un evento único, sino un proceso constante. En Romanos 12:2, se nos exhorta a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esto significa que debemos estar en constante comunicación con Dios, leyendo su palabra, orando y meditando en su voluntad para nuestras vidas. De esta manera, nuestra mente se alinea con la verdad de Dios y comenzamos a ver las situaciones de manera diferente, desde una perspectiva de fe y esperanza. Una práctica diaria de lectura bíblica, oración y reflexión nos permite mantener nuestra mente centrada en lo que realmente importa y nos da la sabiduría para ver los obstáculos como oportunidades. Actúa con valentía, no con miedo en 2025. Es fundamental que dejemos atrás el miedo que nos paraliza. El miedo es uno de los principales obstáculos que nos impide avanzar. Pero como cristianos, sabemos que el temor no tiene cabida en el amor. 1 Juan las 4:18. Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1:7, por lo que debemos actuar con valentía. Si tememos avanzar, si dudamos de nuestras capacidades, estamos ignorando el poder que Dios ha puesto en nosotros. Recuerda,
Los gigantes no son más grandes que el Dios que habita en ti. Cada paso que des hacia tus metas, cada acción que tomes para avanzar a un paso de fe, enfrenta tus miedos con la confianza de que Dios está contigo. Haz de la gratitud una práctica diaria. A la gratitud es una herramienta poderosa para transformar nuestra mentalidad y nuestra vida. 1 Tesalonicenses 5:18 nos instruye a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. La gratitud nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva y a enfocarnos en lo positivo, en lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Cuando estamos agradecidos, incluso en medio de las pruebas, nuestra fe se fortalece. Comienza tu día dando gracias a Dios por lo que tienes, por las bendiciones que aún no ves y por la oportunidad de aprender y crecer a través de cada desafío. Desarrolla una mentalidad de crecimiento, como hemos mencionado antes. La mentalidad es clave para transformar los obstáculos en oportunidades. En Filipenses 4:13, Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es una declaración poderosa que nos recuerda que no hay límite para lo que podemos lograr cuando dependemos de la fuerza de Dios, en lugar de rendirnos ante los obstáculos. Debemos abrazarlos como oportunidades para aprender y crecer. Cada desafío es una oportunidad para ser más fuertes, más sabios y más cercanos a Dios. Confía en el tiempo perfecto de Dios. A veces nos desesperamos por obtener resultados rápidos, pero es esencial recordar que Dios tiene un plan perfecto y su timing es infalible. En Eclesiastes 3:11 se nos dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Puede que no entendamos por qué enfrentamos ciertos obstáculos en este momento, pero debemos confiar en que, en el momento adecuado, todo tendrá sentido. La paciencia es clave en este proceso. A veces, el obstáculo no es solo un desafío, sino una oportunidad para aprender a esperar en Dios, a confiar en su soberanía y en su propósito divino. Rodéate de personas que te impulsen a crecer. En Proverbios 2:7-17, se nos enseña que el hierro se afila con hierro, y un hombre afila a otro. Es fundamental rodearnos de personas que compartan nuestra fe, que nos animen a seguir adelante y que nos desafíen a ser mejores. Cuando caminamos junto a otras personas que están enfocadas en la misma dirección, se hace más fácil mantener una actitud positiva y fiel. Busca una comunidad de creyentes que te apoyen, oren contigo y te ayuden a mantener tu enfoque en Dios. Un agente de cambio para otros. En cuanto transformamos nuestras vidas a través de estos principios, podemos comenzar a ser un reflejo del amor y la gracia de Dios en la vida de otras personas. Jesús nos llamó a ser luz en el mundo. Mateo 5:14-16. A medida que superamos nuestros propios obstáculos y encontramos oportunidades en medio de las dificultades, podemos ayudar a otros a hacer lo mismo. Convertirnos en agentes de cambio no solo transforma nuestras vidas, sino también las vidas de los que nos rodean. Cada uno de estos pasos es esencial para que tu vida sea verdaderamente transformada en 2025. No se trata solo de enfrentar los obstáculos de una manera diferente, sino de vivir de una manera que refleje la fe, la gratitud y la confianza en Dios en todo momento. Cada día es una nueva oportunidad para aplicar estos principios y dar un paso más hacia la vida abundante que Dios tiene preparada para ti. Ahora quiero que te tomes un momento para reflexionar sobre tu vida. ¿Qué cambios prácticos puedes hacer hoy para aplicar estos principios en tu vida diaria? ¿Qué obstáculo estás dispuesto a transformar en una oportunidad en este año? Me encantaría saber cómo planeas aplicar estas ideas en tu vida y qué pasos concretos tomarás en 2025. Déjame tus pensamientos en los comentarios. Juntos podemos caminar este camino de transformación y ver cómo Dios obra poderosamente en nuestras vidas. Ahora que hemos hablado sobre cómo aplicar los principios cristianos de fe, mentalidad renovada y acción práctica en nuestras vidas, llega el momento de reflexionar sobre la importancia de la consistencia. Al final, no importa cuán fuertes sean nuestras intenciones, ni siquiera la cantidad de conocimiento que adquirimos, si no mantenemos un compromiso constante con nuestro proceso de transformación. Como cristianos, sabemos que el camino espiritual no es algo puntual, sino una caminata continua. El desafío es cómo sostener esta transformación a lo largo del tiempo, especialmente cuando obstáculos inesperados surgen en nuestro camino. En el libro de Hebreos 12:1-2, somos desafiados a correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante, mirando firmemente a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Esto implica un camino continuo, donde la perseverancia y la consistencia
son esenciales. Al aplicar estos principios en 2025, es importante que recordemos que la vida cristiana es una carrera, no una carrera corta. Y como toda carrera, requiere resistencia, enfoque y determinación para completar el recorrido. Muchas veces, la tentación de rendirse aparece, especialmente cuando nos encontramos con dificultades o cuando no vemos resultados inmediatos. Sin embargo, como Pablo nos enseña en Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Esto nos recuerda que las recompensas que Dios tiene para nosotros no vienen de inmediato, requiere tiempo y, sobre todo, consistencia en nuestro caminar. Cuando pensamos en mantener la consistencia, necesitamos establecer hábitos diarios que fortalezcan nuestra fe. La renovación de la mente no es un evento único, sino un proceso constante. En Romanos 12:2, se nos exhorta a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Esto significa que debemos estar en constante comunicación con Dios, leyendo su palabra, orando y meditando en su voluntad para nuestras vidas. De esta manera, nuestra mente se alinea con la verdad de Dios y comenzamos a ver las situaciones de manera diferente, con una perspectiva de fe y esperanza. Sin embargo, mantener la consistencia no es fácil. A veces, nos cansamos, nos desanimamos o incluso dudamos. Cuando esto suceda, debemos recordar que, en nuestros momentos de debilidad, podemos pedir ayuda a Dios para mantenernos firmes. En Filipenses 4:13, encontramos una promesa alentadora: «En todo lo puedo, en Cristo que me fortalece». Cuando nos sintamos agotados o desanimados, podemos orar pidiendo que Él nos dé fuerza y nos ayude a continuar. Dios siempre está disponible para darnos la fuerza necesaria para seguir adelante. Otro factor importante para mantener la consistencia es recordar el propósito mayor. Como cristianos, nuestra vida no es solo acerca de nosotros mismos, sino de cumplir el plan de Dios. Recordar el propósito divino para nuestras vidas nos da el combustible necesario para seguir adelante, incluso en los días difíciles. En 2 Timoteo 4:7, Pablo dice: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». La meta de todo cristiano es completar el camino con la fe intacta, sabiendo que Dios nos sustenta en cada paso. Celebrar las pequeñas victorias también es una parte fundamental del camino. Cada paso hacia la transformación es una conquista. La Biblia nos enseña en Filipenses 4:4, «Regocijaos en el Señor siempre». Celebrar las victorias, por pequeñas que sean, nos motiva a seguir adelante y nos recuerda lo bueno que es caminar con Dios. En el camino de transformación, también debemos ser pacientes con nosotros mismos. No debemos ser excesivamente duros cuando cometemos errores. La transformación no sucede de la noche a la mañana, y somos humanos. Dios nos ofrece su misericordia cada día, y en lugar de condenarnos, debemos aprender de nuestros tropiezos y seguir adelante, con la certeza de que Él está con nosotros en cada paso. Por último, mantener la consistencia también implica la importancia de estar rodeados de una comunidad de fe. La Biblia nos enseña en Hebreos 10:24-25 a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. La iglesia, los amigos cristianos y la familia en Cristo son fuentes valiosas de apoyo cuando los tiempos se ponen difíciles. Juntos, podemos fortalecernos mutuamente, orar unos por otros y alentarnos a continuar en el camino. Cuando miramos al futuro con una perspectiva eterna, las dificultades actuales se vuelven pequeñas comparadas con la gloria que nos espera. En 2 Corintios 4:17, Pablo escribe: «Porque nuestra leve y momentánea tribulación produce para nosotros un peso eterno de gloria excelente». Incluso en medio de las dificultades, cuando mantenemos nuestra mirada en Cristo y en la promesa de la vida eterna, podemos mantener la perspectiva correcta y encontrar la fuerza para continuar. Ahora, quiero que tomes un momento y pienses, ¿cómo puedes aplicar estos principios para mantener la consistencia en tu camino de transformación en 2025? ¿Qué hábitos diarios puedes establecer para fortalecer tu fe? ¿En qué áreas de tu vida necesitas ser más paciente contigo mismo? ¿Qué pequeñas victorias puedes celebrar? Recuerda, la transformación lleva tiempo y requiere perseverancia, pero con la ayuda de Dios puedes lograr grandes cosas. Déjame tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría saber cómo estás planeando mantener la consistencia y continuar tu camino de transformación. Juntos, podemos apoyarnos mutuamente
y crecer en la fe. Hemos recorrido un largo camino hablando sobre cómo transformar obstáculos en oportunidades, cómo cambiar nuestra mentalidad, cómo aplicar la fe en la vida diaria, cómo mantener la consistencia en el camino de transformación. Ahora, llegamos a un punto crucial. ¿Cómo podemos compartir esta transformación con los demás? Como cristianos, no solo estamos llamados a vivir la transformación en nuestras vidas, sino también a ser luz para el mundo, reflejando la gracia y el poder de Dios en todo lo que hacemos. En Mateo 5:14-16, Jesús nos dice: «A vosotros sois la luz del mundo». Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta es una invitación clara a vivir de manera que nuestra transformación interna se vea reflejada en nuestras acciones externas. Dios quiere que nuestras vidas sean una luz brillante para aquellos que nos rodean, que vean nuestras buenas obras y reconozcan que todo lo que hacemos es por su gloria. La primera manera de ser esa luz para los demás es mediante nuestro testimonio personal. Todos tenemos una historia, un relato de cómo Dios ha trabajado en nuestras vidas. No importa cuán grande o pequeña sea nuestra historia, Dios usa cada testimonio para mostrar su poder y amor. Cuando compartimos nuestras luchas, victorias y cómo hemos sido transformados por su gracia, otros pueden ver su obra en nuestras vidas e inspirarse a buscar la misma transformación. Tu testimonio puede ser una herramienta poderosa para impactar a los demás. Tal vez hayas superado una enfermedad, restaurado una relación rota o aprendido a confiar más en Dios en medio de dificultades. Al compartir cómo Dios ha sido fiel, no solo le das gloria a Él, sino que también ofreces esperanza a aquellos que pasan por situaciones similares. Además, nuestra luz no se limita solo a lo que decimos, sino a cómo vivimos. En 1 Pedro 2:12 se nos exhorta a tener una buena conducta entre los gentiles, para que, en aquello en que hablen contra vosotros como malhechores, vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Vivir de acuerdo con los principios cristianos, ser honestos, amables, generosos y justos en nuestras relaciones, en nuestro trabajo y en nuestras decisiones cotidianas, es una forma poderosa de ser testigos de la transformación que Dios ha hecho en nosotros. Cuando nuestra vida refleja el carácter de Cristo, los demás pueden notar que hay algo diferente en nosotros. Y cuando enfrentamos dificultades, nuestra capacidad para mantener la calma, confiar en Dios y seguir adelante con esperanza puede ser un faro de luz para los que nos rodean. El mundo necesita ver que hay una paz y una esperanza que trascienden las circunstancias, algo que solo podemos encontrar en Cristo. Pero ser luz también se trata de lo que decimos. En Colosenses 4:6 se nos instruye a dejar que vuestra palabra sea siempre agradable, sazonada con sal, para que sepáis cómo conviene responder a cada uno. Nuestras palabras tienen poder, pueden edificar, alentar y transformar. Cuando hablamos de nuestra fe con humildad y amor, sin imponer, sino compartiendo lo que Dios ha hecho por nosotros, podemos ser luz en medio de la oscuridad. A veces, palabras amables o una simple invitación a conocer más sobre Cristo pueden hacer una gran diferencia en la vida de alguien. Ser luz no se trata solo de palabras y acciones, sino también de cómo brillamos en los momentos difíciles, cuando pasamos por tribulaciones y mostramos una actitud de fe y esperanza. Mostramos al mundo que nuestra confianza en Dios no depende de las circunstancias. A través de nuestra paciencia, nuestro gozo en medio de las dificultades y nuestra gratitud por las bendiciones de Dios, otros pueden ver que la fe cristiana no es solo una fe de palabras, sino una fe vivida en cada momento. Nuestras dificultades pueden ser la oportunidad para que otros vean la fuerza de Dios en acción, y de esta forma, nuestra luz brillará aún más fuerte. Al compartir nuestra transformación con los demás, también estamos cumpliendo el gran mandamiento de Jesús de hacer discípulos de todas las naciones. En Mateo 2:8-19-20, Él nos dice: por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Nuestro testimonio, nuestras obras y nuestras palabras tienen el poder de alcanzar a aquellos que aún no conocen a Cristo, guiándolos hacia una relación con Él. Además, debemos estar atentos a la importancia de apoyar a otros en su propio proceso de transformación. No estamos llamados solo a brillar nuestra propia luz, sino a ayudar a otros
a encender la suya. Al hacer parte de una comunidad cristiana, orar por los demás, apoyar a aquellos que están pasando por momentos difíciles, estamos ayudando a otros a experimentar la transformación que Dios también desea para ellos. Ahora te invito a reflexionar cómo puedes ser luz para los demás en tu vida diaria. ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser más visibles para reflejar la gracia de Dios? ¿Cómo puedes compartir tu testimonio con los demás y ser un ejemplo del amor y poder de Cristo a tu alrededor? Deja tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría saber cómo planeas compartir tu transformación y cómo te estás convirtiendo en luz para los demás. Juntos, podemos iluminar el mundo con el amor de Cristo y ayudar a otros a encontrar la esperanza que solo Él puede ofrecer. Y antes de finalizar, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte más contenido como este. Y no te vayas, aprovecha para seguir viendo la playlist espectacular sobre los elegidos que aparecerá en la pantalla. Es una secuencia llena de conocimiento que definitivamente te ayudará a entender más sobre el propósito divino en nuestras vidas. Te esperamos allí.